Abrimos la ronda de preguntas, hagamos una ronda de 3, contestamos y seguimos con ronda de 3. Abrimos la palabra. Sí, por favor. Buenas tardes. Tengo una pregunta para el profesor Emilio Prieto. En el marco de evolución del recurso de protección constitucional, el presidente de la Corte Suprema, en el marco de la incluso apertura de la jornada de discusión del Colegio de Abogados, señaló la necesidad de crear una especie de precedente horizontal en materia específicamente de recursos de notificación de jurisprudencia en materia laboral. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿cree usted que resultaría necesario, quizás por un tema de economía procesal, igualdad ante la ley y quizás otros principios, que esa unificación también se extrapolara a materia de protección? Bueno, evidentemente todo criterio jurisprudencial, y bueno, el profesor Carpizo hacía referencia a la realidad de México que exige varios fallos en el mismo sentido que no sean contradichos por otros. Es deseable, eso contribuye a la seguridad jurídica, a la igualdad, genera externalidades muy positivas de economía, y obviamente si en el ámbito laboral se ha diseñado un recurso como el de unificación de jurisprudencia que tiende a precisar y dar claridad en torno a la materia de objeto de derecho que está implicada en lo que se refiere al entendimiento de una norma del Código del Trabajo, o si existe un arbitrio en que es posible llevar al Pleno de la Corte Suprema para que sea resuelto allí, digamos, un recurso de casación en el fondo que implique uniformar el criterio de aplicación de la ley, ¿no? Bueno, también en materia de protección es deseable, ¿no? Que exista una aplicación uniforme, constante, que se prolongue en el tiempo, si es que se tratan de las mismas situaciones, los mismos casos, las mismas normas que están siendo invocadas y corresponde aplicarlas. El punto es que no existe, yo diría hoy, en nuestra cultura jurídica un respeto especial hacia el precedente, hacia la jurisprudencia. En Chile en general no se valoriza, no se hace esfuerzo por mantenerla, y cuando se quiera cambiar no se contraargumenta, no se explica, no se fundamenta debidamente en razón de que esa decisión que iba precedida de toda una fundamentación se quiere cambiarla. Y bueno, eso es producto de la lógica con que aquí se opera, digamos, del efecto relativo a la sentencia y el caso individual particular, pero en general yo creo que hay en el mundo moderno del siglo XXI transitar hacia un camino que se ponga mayor empeño o fuerza por valorizar la jurisprudencia. Eso es bastante deseable, ¿no? Muchas gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una pregunta para el profesor Carpizo. Usted ha sido muy crítico, profesor, del amparo, finalmente. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué aspecto usted considera positivo del amparo como institución? Por ejemplo, ¿ha permitido la evolución de los derechos fundamentales o simplemente sería una medida un tanto dilatoria y muestra cierta arbitrariedad del sistema jurídico mexicano? Sí, buena pregunta. No sé si crítico o quisquilloso, ¿no? Porque el amparo ha funcionado. O sea, a final de cuentas, si yo no me he mudado de país es porque tenemos el amparo. Porque ante cualquier arbitrariedad sabemos que podemos acudir al amparo y tenemos un juez de distrito o un magistrado de circuito que va a poner orden en la arbitrariedad. Sí funciona. Sus ventajas son el acceso inmediato a poder quejarte de cualquier acto que consideres, no que tenga que ser inconstitucional a priori, no, que yo considere que es inconstitucional, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente, funciona.
Ahora, lo que a mí me llama la atención es que pudiendo dar pasos sólidos hacia una renovación del amparo y hacerlo todavía más efectivo, tengamos este tipo de inconvenientes a título adjetivo, ¿no? Pero a final de cuentas, lejos de todo lo que comenté, pues sí, se cuenta con una acción de tutela que las autoridades respetan mucho. Si llega de repente una orden de juez para que rindas un informe o para que suspendas un acto reclamado, todas las autoridades se cuadran y le hacen caso al juez de distrito. El juez de distrito, el Poder Judicial Federal en el país, es muy respetado. Es muy respetado, es más, se las pongo así de sencillo. Un juez del orden común gana $3,000 al mes. Un juez de distrito gana como $12,000 o $14,000 al mes, ¿sí? Entonces, esa jurisdicción o esa clase de juzgadores es muy respetada, ¿no? O sea, porque además ellos sienten que son de alcurnia, ¿no? Entonces, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, un magistrado ordinario, ¿sí?, en México gana aproximadamente como $7,000. ¿Saben cuánto gana un ministro de la Corte? Aproximadamente $43,000 al mes, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, esos hombres tienen bastante poder, ¿no? Entonces, el amparo desde esa perspectiva se impone y las autoridades lo respetan. Y es el eje fundamental en materia de protección a derechos humanos susceptibles del control de constitucionalidad federal. Entonces sí funciona. Nada más que pues evidentemente yo soy demasiado quisquilloso y vine a resaltar aquí puntos que a mí me gustaría que se hubieran superado. Eso es todo. No sé si hay alguna otra pregunta más. Sí, por favor. Hola, buenas. Mi nombre es Leonardo Cofré. Tengo una pregunta para Williams y para el profesor Carpizo. La pregunta para Williams es, no me queda muy claro si es que estás a favor o no del amparo, de entender la inaplicabilidad de un amparo indirecto de derechos fundamentales. Y si lo estás, me gustaría preguntarte cómo podría relacionarse esa posibilidad con la lógica de un tribunal constitucional que debe ser un legislador negativo y que no debe caer en la tentación de ser activista. Porque me da la impresión de que si asumimos que puede tomar decisiones en los asuntos de fondo a través indirectamente esta posibilidad de amparo, podría perfectamente caer en esas tentaciones. Y al profesor Carpizo me gustaría preguntarle también cuál es su opinión, aunque me parece haberla comprendido, respecto de estos candidatos que usted dice que tiene la posibilidad de declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una norma. Y eso también lo pregunto en relación a la idea de que los jueces debieran ser deferentes respecto a la actividad del legislador. Entonces, no me queda claro si es que el problema de quórum o de requisitos es efectivamente un problema o más bien es una protección para el legislador. Muy bien. ¿Existe alguna otra pregunta que quiera formularse? Yo por último quisiera formular una pregunta para el profesor Pfeffer, que dice relación con cuál debería ser el alcance en estas propuestas que usted realiza, profesor, respecto a la reformulación de la acción de protección en cuanto al alcance o protección o tutela de los derechos de contenido económico social. Por favor, profesor Valenzuela, tiene usted la palabra. En ese orden. Gracias. En relación a la pregunta que planteaba Leonardo, efectivamente yo estoy a favor de la inaplicabilidad como amparo indirecto de derechos fundamentales. Entiendo, o creo entender, mejor dicho, el punto de la pregunta en relación a que efectivamente si el Tribunal Constitucional le estaría ejerciendo más allá de sus facultades o siendo muy activista, pero la función o el pensamiento original que tienen los tribunales constitucionales claramente va enfocado, como tú bien señalas, en ser un legislador negativo. El tema que en el caso de los amparos indirectos que se han dado, el tribunal, o sea, las consecuencias estaban dadas más para la judicatura ordinaria que lo propio que ha hecho el Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional en estos casos se le facilitó un tanto el trabajo, dado que las causas estaban muy avanzadas y tuvo acceso a
mayor cantidad de antecedentes y hecho por el caso, por ejemplo, la del Código de Justicia Militar que se impugnaron y que también actuó como amparo indirecto, obviamente tuvo acceso a todos los expedientes, al auto de procesamiento, etcétera. O en el caso que yo puse como ejemplo, en la exposición ya estaba en una casación en el fondo, por lo tanto el Tribunal Constitucional pudo ejercer de mejor forma su facultad. Que eso es lo que yo también entiendo y abogo que se debiera regular, no acotando la inaplicabilidad, por ejemplo, a solamente cuando mediar un fallo, como han dicho algunas personas, pero sí regular el contacto que tiene que tener el juez constitucional con los hechos. Es un tema fundamental y trascendental, como yo señalaba, existe gestión pendiente de acuerdo a la jurisprudencia del propio tribunal desde una medida prejudicial, por ejemplo. Entonces, ¿qué antecedentes si se supone que es control concreto? Hay artículos que hablan de la anomalía de la inaplicabilidad como también como si fuera casi o realmente el tribunal limitara un control abstracto. Yo pienso que el Tribunal Constitucional no ha sido tan activista en la materia y yo pienso que las consecuencias más perjudiciosas han sido para la judicatura ordinaria, que en definitiva al quedarse en muchos casos, por ejemplo, estar en una instancia de una casación en el fondo y quedarse sin norma decisoria liti, tiene que fallar conforme a lo que falló ya el Tribunal Constitucional. No le queda más que hacer eso. Profesor Carpizo, por favor. Bueno, pues mira, todo depende de la realidad jurídica, social y política del lugar donde se genera la problemática. Hablando de México, nosotros tenemos un legislativo que no es del todo confiable. O sea, no es fácil, no es difícil que tú te encuentres en la práctica con muchas normas que son inconstitucionales. Entonces, como esa posibilidad no es tan compleja, ponerle candados excesivos a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad representa un obstáculo al acceso a la justicia constitucional, en definitiva, para aquellos que no interpusieron el amparo, obviamente. Pero si tú partes de la premisa de que tenemos, no sé cómo sea el de Chile, pero si tenemos un órgano legislativo correcto, que casi no se equivoca, y que la gran mayoría de las veces sus leyes generan el impacto positivo que se busca, pues evidentemente sí habría que establecer candados, porque entonces sería arbitrario, ¿no?, que un órgano judicial se intromete en su competencia, si lo quieres ver desde esa perspectiva. Pero dado el caso de México en particular, sí son excesivos los candados y en realidad no es que se esté preservando de manera primordial la competencia del órgano legislativo porque es excesivamente correcto, ¿no? Sí, al contrario, como ellos son los que hacen las reformas, ellos se protegieron, ¿sí? O sea, ellos manipularon la ley para protegerse, algo así como lo que sucedió en 1847 con la fórmula de Otero. ¿Por qué se dio la fórmula de Otero? Porque el legislativo no permitió los efectos generales, ¿no? Entonces, más que nada va por ahí. De los derechos económicos y sociales es muy complejo, porque obviamente implica limitar la deliberación democrática en el sentido de que se traslada al juez, quien puede transformarse en un activista, una decisión que tiene que estar entregada al pueblo soberano. Y la gran dificultad, digamos, de hacer justiciables los derechos económicos y sociales es que su enunciación en la Constitución en muchos casos no va acompañada de una cabal precisión, independientemente de que la gran mayoría de ellos está siempre asociados además a condiciones presupuestarias que deben estar disponibles para poder reclamárselo efectivamente. Por consiguiente, si uno quisiera ampliar la tutela de estos derechos en sede de protección, debiera hacerlo con especial cuidado, atendiendo a que estos derechos queden debidamente trazados a nivel constitucional, estableciéndose, por ejemplo, alguna exigencia de que deben estar disponibles los recursos para atender las prestaciones que cada uno de ellos implique, y de otro lado evitar, fijando un parámetro claro de referencia, una apertura hacia
un activismo judicial que creo que no es deseable en un sistema democrático. Muchas gracias, profesor. Con esto damos por cerrada el segundo panel del día de hoy. Quiero, por favor, pedirles un aplauso para los expositores. Gracias.